Los días que siguieron a la batalla fueron tranquilos, pero cargados de una quietud que hablaba más del sufrimiento que de la paz. Takao, aunque había regresado como un héroe en los ojos de los aldeanos, sentía que algo en su interior se había quebrado. El eco de la batalla resonaba en sus pensamientos. El rostro de cada enemigo que había caído aparecía en sus sueños, y la misericordia que había mostrado al guerrero Igarashi lo acompañaba en cada paso que daba. Su alma, aunque aliviada por una decisión de no derramar más sangre, sentía una carga invisible que no podía liberar. El pueblo había quedado devastado, no por las armas, sino por la sombra de la guerra. Aunque las casas no fueron destruidas y los campos no fueron incendiados, el alma de Ibaraki parecía estar marcada por las cicatrices del conflicto. Los aldeanos ya no reían como antes, y el río, que tantas veces había sido testigo de la paz, parecía ahora más distante, como si el agua que lo recorriera también llevase consigo las huellas de las pérdidas que se habían sufrido. Takao caminaba por las calles, sintiendo el peso de su propia existencia. No solo había defendido su hogar, sino que había luchado por algo más grande, algo que apenas entendía. Había creído que la guerra era una prueba de valor, un momento en el que honor y espada definirían a un hombre. Pero ahora entendía que la verdadera batalla, la más dura de todas, era la que libraba en su propio corazón. Un día, mientras caminaba por el bosque, Takao se encontró con la anciana otra vez. Esta vez, su presencia no era tan inesperada. Sabía que ella aparecería en algún momento. Había algo en ella, una serenidad que solo los seres que han experimentado la vida en su más profunda pueden entender. Ella estaba allí, sentada en una roca junto al arroyo, con una mirada que parecía atravesar las montañas, como si pudiera ver lo que estaba más allá de todo. Takao se acercó a ella y, sin decir una palabra, se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio que hablaba más de comprensión que de ausencia de palabras. El camino del samurái Takao, comenzó la anciana con su voz suave pero firme, no solo se recorre con la espada, se recorre con el corazón. La espada puede cortar la carne, pero el corazón puede cortar las almas. Takao la miró, sintiendo que sus palabras caían como gotas de agua en su alma sedienta. No comprendía completamente, pero algo dentro de él se removió. La batalla, joven samurái, no se gana solo en el campo de lucha. Se gana en el día a día, en los pequeños actos de compasión y sabiduría. Aquellos que piensan que la guerra define al hombre no entienden la verdadera fuerza. Esta radica en la capacidad de sanar, no de destruir. Takao cerró los ojos, recordando la mirada del guerrero Igarashi, arrodillado ante él, con el rostro cubierto de tierra y sudor, pero con una expresión de reconocimiento, de humanidad.
Era posible que la verdadera victoria estuviera en no matar, que la guerra no estaba en la lucha contra otros, sino contra el odio dentro de uno mismo. «Entonces, ¿qué debo hacer ahora?», preguntó Takao, su voz llena de una incertidumbre que nunca había conocido antes. «Debes seguir adelante», respondió la anciana. Su rostro, iluminado por la luz tenue de la tarde, le hizo proseguir. La paz no es algo que simplemente llegue. Debes crearla. Y para eso, debes encontrar la paz en ti mismo. A lo largo de las siguientes semanas, Takao se sumergió en una reflexión profunda. La vida del guerrero había sido todo lo que había conocido: la espada, la disciplina, el sacrificio. Sin embargo, algo había cambiado. El silencio lo rodeaba ahora con más intensidad, y sus pensamientos se volvían más complejos. Ya no solo pensaba en la lucha, sino en lo que significaba vivir con honor en un mundo tan marcado por la violencia. Decidió viajar solo al monasterio de las montañas, un lugar conocido por su sabiduría espiritual, donde los monjes practicaban el budismo en su forma más pura. Su corazón, lleno de preguntas, buscaba respuestas. Quería entender cómo vivir en paz, cómo encontrar la serenidad que había experimentado en aquellos momentos previos a la batalla. El viaje fue largo, y cada paso que daba le parecía más pesado que el anterior. No solo caminaba por las sendas de las montañas, sino también por las sendas de su propio ser. Cada pensamiento, cada imagen de la batalla, lo perseguía. Y sin embargo, sentía que debía enfrentarlas para comprenderlas completamente. Al llegar al monasterio, Takao fue recibido por el abad, un hombre de aspecto tranquilo, que parecía ser parte del paisaje mismo. Sus ojos, aunque llenos de años, reflejaban una paz profunda. El abad lo invitó a quedarse y le ofreció enseñanzas sobre el camino hacia la iluminación, sobre cómo liberarse del sufrimiento a través de la meditación y la contemplación. Los días que Takao pasó en el monasterio fueron de introspección constante. Al principio, le resultaba difícil encontrar la calma en su mente. Recordaba la espada, el sonido de los gritos, la sangre derramada. Pero con el tiempo, comenzó a comprender que el sufrimiento no solo provenía de los actos de los demás, sino también de la forma en la que él mismo percibía el mundo. Había sido un hombre de acción, un hombre que vivía para la lucha. Pero ahora, algo dentro de él deseaba más que eso. Deseaba entender. Deseaba sanar. En uno de los días más tranquilos, mientras meditaba junto a un río en las montañas, Takao comprendió algo que lo cambió para siempre. La paz
no era solo la ausencia de guerra, sino la aceptación de la vida en su totalidad. La guerra, con todo su sufrimiento y su violencia, había sido una lección, pero no era el final del camino. La verdadera batalla era la que se libraba dentro de cada ser humano. La lucha para encontrar la armonía entre lo que uno es y lo que el mundo le exige. Cuando Takao regresó a Ibaraki, el pueblo ya había comenzado a sanar. La batalla había quedado atrás, y aunque los recuerdos seguían frescos, el tiempo había empezado a curar las heridas. Los aldeanos lo recibieron con respeto, pero también con una nueva mirada. Sabían que él no era el mismo hombre que se había ido. Había cambiado, se había transformado. Takao se dedicó a reconstruir lo que la guerra había dejado atrás. Pero más allá de las casas y los campos, se dedicó a reconstruir las relaciones rotas, las vidas que habían quedado marcadas por el conflicto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el líder de la aldea, el anciano Hiroshi, solicitara una reunión con él. Hiroshi era un hombre de gran sabiduría, pero también de carácter fuerte. Durante años, había guiado a Ibaraki con mano firme, tomando decisiones difíciles en tiempos de crisis. Aunque había respetado las habilidades de Takao como guerrero, también sabía que el joven samurái había cambiado y se preguntaba cómo ese cambio afectaría al destino de la aldea. Una tarde, Takao fue convocado al pequeño despacho de Hiroshi, en la parte más alta de la aldea, donde el anciano líder se encontraba sentado frente a una ventana que daba al campo. El sol poniente teñía el cielo de naranja, un reflejo de la quietud y la reflexión del anciano había vivido durante años. «Takao», dijo Hiroshi, al verlo entrar. Su voz grave y profunda. Dijo: «Me alegra verte de vuelta. Aunque Ibaraki comienza a sanar, tengo que admitir que no puedo evitar preguntarme: ¿qué traerá tu regreso? La guerra te ha cambiado, y me pregunto si el hombre que regresa es el mismo que se fue». Takao se inclinó respetuosamente antes de responder. «He aprendido muchas cosas, Hiroshi-sama. La batalla no solo se libra contra el enemigo, sino también contra uno mismo. Ahora entiendo que el verdadero camino no es el de la espada, sino el de la sabiduría». Hiroshi lo miró fijamente, como si tratara de leer en sus ojos lo que había sucedido realmente. Sabiduría, una palabra poderosa. Pero Takao, sabes tan bien como yo que el mundo no se detiene por la reflexión. La aldea necesita dirección, y ahora más que nunca. Ibaraki depende de nosotros. El conflicto ha dejado cicatrices y las amenazas aún persisten. No podemos permitirnos perder el enfoque. Te pregunto, ¿qué tipo de líder serás ahora? Takao respiró hondo antes de responder. He pensado mucho en eso, Hiroshi-sama. Cuando me enfrenté a Igarashi, entendí que la violencia solo llevaba a más violencia, y la verdadera fuerza radica en la capacidad de sanar y proteger.
Lo que Ibaraki necesita no es otro guerrero, sino un líder que valore la paz, que enseñe a su gente a sanar las heridas del pasado. La guerra no ha terminado, pero podemos forjar un futuro donde la violencia ya no sea la respuesta. El anciano permaneció en silencio por un momento, sus ojos escrutadores nunca apartándose de Takao. Finalmente habló con una voz más suave, pero cargada de seriedad. Lo que dices tiene mucho peso, Takao, pero también debo advertirte que las palabras de paz son fáciles de pronunciar, pero difíciles de poner en práctica. El liderazgo requiere no solo sabiduría, sino acción. Serás capaz de guiar a este pueblo solo con la paz y con la tranquilidad, sino con decisiones difíciles cuando llegue el momento. Takao lo miró con respeto y determinación. No tengo todas las respuestas, Hiroshi-sama, pero estoy dispuesto a caminar este camino junto a ustedes. He aprendido que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en la voluntad de proteger lo que amamos. Y es lo que haré. Protegeré a esta aldea, pero con el corazón, no con la espada. Hiroshi asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Bien, Takao. Entonces estamos en la misma página. La aldea necesita a alguien que mire el futuro, pero también a alguien que recuerde el pasado. Las heridas no sanarán solo con las palabras, pero con acciones. Y debes estar listo para las decisiones difíciles, incluso cuando el camino de la paz parezca el más difícil. Takao se inclinó una vez más. Estoy listo.